Buenas tardes, ¿me oís todos? ¿Bien? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, como siempre. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tercera conferencia de este ciclo titulado Después de Roma, la tardoantigüedad de la provincia de Cuenca, y con esta conferencia especial, además con un conferenciante muy especial, ¿no? Como sabéis, lo digo siempre, estos ciclos de conferencia, este ya es el sexto que llevamos, siguiendo un poco la trayectoria cronológica del museo, con las colecciones del museo, y el objetivo de estos ciclos es siempre acercar la investigación de la arqueología y de la historia de Cuenca de la mano de los investigadores, ¿no? Y qué mejor que investigadores como hoy, como Ángel Fuentes, que bueno, él empezó aquí en el museo hace unos pocos años, llegó a ser director, además, incluso, o sea, me precedió. Sus primeros trabajos fueron precisamente sobre la tardoantigüedad o sobre la tardorromanidad, con su Bajo Imperio, con su memoria de licenciatura y con su tesis doctoral. Entonces, bueno, la verdad es que es un placer. Como decía, estos ciclos, y además no quiero que se me pase por alto, estos ciclos se hacen gracias a la colaboración también de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que nos apoya, y a la Universidad de Castilla-La Mancha, también, que gracias a ellos pues podemos llegar hasta donde llegamos, ¿no? Y además este ciclo pues es especialmente interesante y especialmente atractivo y especialmente largo también. De hecho, tenemos alguna conferencia, la siguiente conferencia es el LAUCLM, ¿no? Como decía, estos ciclos tienen el objetivo de difundir la arqueología. Entonces, bueno, pues hoy hablaremos de la mano de Ángel Fuentes, que además fue mi maestro. Entonces, la verdad es que para mí, para el museo, es un orgullo especial estar hoy aquí. Le agradezco especialmente que haya tenido el tiempo, porque sabemos que siempre estamos todos muy ocupados, entonces que haya tenido el tiempo y la deferencia de estar hoy aquí con nosotros. Como decía, él inició su carrera investigadora y profesional en la provincia de Cuenca. Hoy es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Laboratorio de Ciencia y Tecnología, el CECIR, de Ciencia y Tecnología y Conservación del Patrimonio, del Centro de Investigación de Ciencias. Bueno, ha sido director durante muchos años del proyecto de investigación y de las excavaciones del yacimiento de Valeria. También fue el coordinador de la primera publicación, la gran publicación de Manolo Osuna, y luego ha tenido, pues, en su carrera, la verdad es que tiene muchos artículos y muchas aportaciones a la investigación de Valeria, de Cuenca y del interior peninsular, ¿no? Su carrera es bastante dilatada, no me voy a prolongar mucho más, simplemente volver a darle las gracias, y la verdad es que ya le digo, es un placer para mí estar aquí. Gracias, Rafa. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias porque estas palabras no son de mucho agradecimiento y llegan al corazón, pero tienen escaso fundamento, ¿no? Pero bueno, y además este sitio, y encima lleno de caras conocidas, muy amigables, este sitio además pues, sí que está entretejido ahí con las telas de mi corazón. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos con ello. Lo primero, dicen que Talavera de la Reina es un pueblo que tiene tres mentiras. No es de la Reina, sino de tal, no celebra la Semana Santa y no sé qué, ¿no? Porque, en fin, ahí no celebra la Semana Santa porque celebran las Móndidas, no es de la Reina porque no sé qué. Bueno, pues esto es igual. Después de Roma, la tardoantigüedad. Después de Roma, ¿estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros de eso? Hay todavía por ahí señores que se visten de morado y de carmesí, que se llaman pontífices máximos y no sé qué, que están ahí en ese sitio, ¿no? En Roma, que mandan mucho. Y después de Roma, seguro,
No sé yo si Roma ha terminado del todo. Esta es una Roma un poco rara, o vivimos en una Roma un poco rara. Como ahora los chavales juegan esas cosas de internet que se meten en realidades virtuales, llevamos 2000 años de realidad virtual. Yo no sé si después de Roma, o esta es el epítome, estamos en un epítome. Bueno, pero eso sí, antigüedad tardía en la provincia de Cuenca, sí, y si les parece bien, pues vamos al turrón. Vamos al turrón. Y empezamos por una cosa que lo siento, pero hay que decir, porque este es el sitio para decirlo. Porque las cosas, si no se dicen, se pudren y se pueden llegar a olvidar. Hay cosas que conviene decir. Hay muchas cosas que empezaron aquí, en este sitio, en este ambiente, y luego cuando acaben van a asomarse a lo que les voy a poner. Antigüedad tardía nació aquí. Esto nació aquí. ¿Escucha mal? ¿Sí? Pues me lo acerco más, ¿vale? Esto nació aquí. La primera vez, nació aquí obviamente, pero la primera vez que en España se puso esto en un museo y se dijo esta palabra, que sonaba tan rara, tardorromanidad, fue esta que están viendo, aquí arriba. Y desde entonces hasta aquí. Y esto ocurrió porque alguien nos dejó hacerlo. En el año 72-73 se excavó una necrópolis en la provincia de Zamora, en la tierra del vino, cerca del Cubo del Vino, en Fuentes Preadas, una necrópolis muy rica, muy interesante, que según la gente que la estudió expresaba la cultura, la imagen, todo lo que significaba la cultura del Duero, de la antigüedad tardía, no, de la parte final del Bajo Imperio, ese mundo de las villas y no sé qué, que tanto habían descrito gente como Palor, lo expresaba como nada del mundo. En el año 72-73, a Juárez, que si no digo de dónde son, lo mismo se equivocan ustedes. Lo mismo se equivocan ustedes. Pero no, es que en el año 75-76, en Albalate de las Nogueras, se excavó otra necrópolis por el maestro del pueblo que nos avisó, Fusuna, y yo creo que fue mi primera excavación en la que no fui exactamente como estudiante, fuera de horario. Me di cuenta que era exactamente lo mismo. Y a partir de ahí, esa subcultura que le decían del Duero, pues yo me di cuenta que no podía ser tal cosa. Si es la Albalate de las Nogueras, será de subcultura del Tajo o del Guadiana. No sé dónde va. Tajo. Vale. Estoy ahora con ese lío yo. Tengo que ubicarme a qué cuenca hidrográfica pertenece cualquier pueblo de la carrera de Cuenca. Que es a veces complejo. Lo que les quiero contar es que en el año 78, 79, 80, que fue cuando se hicieron esta necrópolis de Zamora, fue al Museo Arqueológico Nacional, a la parte de Alta Edad Media. De la Edad Media. Al año siguiente, en el Museo de Cuenca, esta necrópolis de Cuenca se fue a un sitio que se llamó Tardorromanidad. Y eso fue porque el que había aquí de director dejó que gente joven que estábamos aquí dando guerra, le convencimos de que una vez que uno sale de estas ciudades romanas de aquí, el piso de arriba, que nos dejara los pasillos. Y antes de llegar a la parte medieval, que no estaba abierta y como tal, pues que nos dejaran los pasillos porque podíamos utilizarlos para hacer una nueva época, para darle carta de presentación a una nueva época, que se llamaba tardorromanidad, porque era todavía romana, tardoantigüedad. En aquella época éramos muy jóvenes. Y pues éramos jóvenes, con poca vergüenza, y pensando que lo que nosotros sabíamos lo sabía todo el mundo, y leíamos en idiomas que había gente que no leía, y sabíamos que por ahí fuera estaban hablando de otras cosas que no eran la época decadente, la época... Bueno, con el tiempo, esa locura que consintió Osuna aquí en este museo. Esto le recuerda mucho a Enrique Maquedano,
que entonces era el director de la revista de arqueología, y él siempre cuenta, otra fuente me acuerdo que nos mandó una, y dice, a mí me chocó mucho como director de la revista, y dije, yo voy a ponerlo aquí en un corto, en un suelto, porque esto es una cosa rara, lo cuenta siempre. Le debió impactar que alguien, locos de aquí, en una provincia, hiciera esa locura. Poco a poco, con el tiempo, pues esto se ha ido asentando, ¿no? La actual directora del Museo de Albacete ya es una conversa, bueno, ya no es conversa, ya se formó con esto. Hay sitios como estos, aquí es un museo en Manacor, de las necrópolis estas cristianas que hay allí, pero ahora se llama de la antigüedad tardana, la antigüedad tardía. En fin, el Museo Arqueológico Nacional por fin ya tiene una sala, una sección de antigüedad tardía. De manera que Cuenca 1, Museo Arqueológico Nacional, 0. Bueno, en esto por lo menos. Esto hay que decir, porque a veces los humildes tienen también esta posibilidad de que aquí te dejan hacer y vas y lo haces. Y vas y lo haces. Si no, estas cosas no se conocerán nunca, y eso no está bien. Bueno, vamos entonces con lo que nos interesa. Vamos a hablar de ese periodo, no sé si después de Roma, pero sí este periodo de la antigüedad tardía, a partir del Magno Imperio. Yo no puedo hacer en el tiempo que tengo, que no sé cuál es, pero ya me dirán que me estoy pasando, pero en el tiempo que tengo yo no puedo hacer ni un resumen ni una puesta al día. Es imposible, porque tengo primero tendría muchas cosas que decir y muchas cosas que aparte, pero no es el momento de dar un curso de este. Sí quiero hablar, sin embargo, de las posibilidades de proyectar aquí nuevas perspectivas. Después de estos años que he estado aquí, porque esto me suena, claro, después de tanto tiempo y viendo cómo avanzan las investigaciones y cómo hay hallazgos cada vez nuevos y mejores y algunos completamente impensados, pues, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué nueva vuelta de tuerca se puede dar para entender las cosas mejor? ¿Qué se nos ha olvidado? ¿Ha habido alguna cosa, alguna piedra que no hayamos levantado, alguna tecla que no hayamos tocado? ¿Qué se puede hacer? Y yo creo que sí se puede hacer, siempre se puede hacer. Sobre todo porque no tiene mucho sentido seguir dándole vueltas a las cosas de siempre. Yo es que como además tengo ese problemilla que a la mínima me voy, me despisto y yo ahora si supieran a que me dedico pues no tiene nada que ver ni siquiera con la arqueología tradicional. En fin. Pero es verdad que intentar cambiar cosas, progresar, aportar nuevas cosas, no tiene mucho sentido hacerlo de siempre. Vamos a hablar de las villas, que siguen apareciendo villas romanas, mosaicos, qué pasa con las ciudades, que sí que está muy bien, y dan datos importantísimos, interesantísimos, y el problema del diálogo ciudad-campo, mundo urbano y rural en época tardía, que es muy interesante. Sí, ya lo sé, todas estas cosas existen, pero estos son simplemente acumulación de novedades, que desde luego nos van a ayudar a innovar, a aportar cosas, nuevas visiones, modificar muchísimos lugares comunes que tenemos ahora aprendidos y que habrá que sí, que esto nos enriquece muchísimo, naturalmente. Siempre preparados, siempre listos, y vengan las novedades y bienvenidas sean. Pero es verdad que creo que hay que aportar nuevos objetivos. Sobre todo, uno, ya tengo una edad que va siendo muy correcta, y uno vuelve casi al principio, rebobina la vida. Y uno se acuerda por qué hizo arqueología, por qué estuvo en la arqueología. Y ya ni me acuerdo de lo que lo hice. Pero estoy seguro que era porque desde la arqueología uno espera explicarse. Explicarme yo, explicarme esto, explicarme este sitio, esta ciudad, este territorio. Y si no cambiamos y ampliamos las perspectivas, se nos van a quedar demasiados rincones oscuros. Vamos a intentar hablar de esas perspectivas nuevas que nos permitan entender mejor el periodo y a nosotros mismos, porque para eso hacemos historia. La arqueología es la historia que se toca, que se ve, que se toca, y que puedes meterte dentro. Pues vamos a intentar ampliar esas sin ninguna arrogancia. Por Dios, no se trata de descubrir, ¿no? Se trata de, vamos a mirar
a sitios a los que casi nunca hemos mirado. Con la mirada casi de un niño, que mira para cualquier lado. Pues eso. Nuestras preguntas tienen que ser distintas. Somos ya no, pero sé que hay una generación nueva. Y esta generación tiene su vida, y tiene sus inquietudes, y tiene sus preguntas. No son las nuestras, las mías. No son las mías. Por lo tanto, dejemos que ellos también hagan su trabajo y vamos a ayudarles. Ahora mismo estamos en un momento que nos interesa muchísimo la relación del hombre con el medio ambiente. Estamos en un mundo preocupado por el cambio climático, bueno, en realidad habría que llamar el calentamiento global, ¿no? Los riesgos que esto conlleva, que en fin, mejor no hablar, los problemas ambientales con el clima, y esto exige que la arqueología se haya especializado consecuentemente. La bioarqueología. Arqueología sobre el registro biológico. En el museo no solamente hay piedras y vidrios, hay cosas biológicas y debería haber más. Se nos han escapado muchas, hemos hecho cosas muy mal siempre. Entonces la bioarqueología existe, porque la bioarqueología trata sobre restos que se pueden analizar técnicamente, científicamente, desde otra perspectiva que no es la del arqueólogo. Es la del biólogo, la del químico, bioquímico, biólogo genético, en fin, nuclear. Y eso aporta una visión perfectamente conforme, rompe la barrera de ciencias letras y aporta una visión absolutamente nueva, coherente. Esto está ahí. La bioarqueología, la geoarqueología, la genética. Esto nos ayudará a comprender esa relación de historia con el entorno. No hay historia fuera del entorno. No hay historia fuera de un mapa. Y sepan que no hay mapa sin historia. Si no estaríamos en el paleozoico, yo qué sé. Pero lo que nosotros vemos, todo nuestro entorno es producto de nuestra historia. De manera que o explicamos eso o lo mismo no estamos haciendo en el entorno bien. Vamos a empezar a hacer un recorrido por algunos de estos aspectos. Lo que yo llamo así de broma, tópicos de la edad tardía. Edad tardía. La nomenclatura de esto de la antigüedad tardía es tan terrible. Cuando yo era jovencito me tenía que aguantar leer en la bibliografía. Esta es una cerámica degenerada, decía, que anda por las noches. Sí, decía, esto es una sicilata degenerada. Pues sí que hace por la noche, esta sicilata. En fin, le llamaban así, tardío. Como este chico es un poco tarde, ¿no? Pues tenía casi ese matiz. Esto no interesa a nadie. Vamos a hablar de los tópicos de esa edad tardía. La edad tardía, el Bajo Imperio, la tardía antigüedad. La tardoantigüedad. Tuvo que poner todos sus nombres, hubo que traducirlos al castellano. Hubo que proponer versiones españolas de esto, ¿no? Y nos fuimos más a lo francés, que era Chiche Tardif, que a los ingleses que le seguían llamando Dark Ages, la edad oscura. Si aquí eran degenerados, para los ingleses era oscura. Bueno, hubo que buscar un término que, explicando lo que queríamos explicar, no fuera tan peyorativo, porque llevar ese nombre era como llevar un sello aquí en la frente. Mal. Bueno, esta es una etapa importante. Es verdad que hasta ahora siempre se ha dicho, y vamos a meternos al lío, que bueno, pues la relación del entorno con la historia está archiconocida, y sobre todo para esta época. Esta es la época de las villas romanas, ¿no? Estas tan lujosas, tan maravillosas. Luego hay más sitios que la meseta, pero la meseta es espectacular, ¿no? El paisaje castellano, el paisaje de lomas y llanos, pues es que en todas sus variantes, de cualquier porque los hay muy diferentes, pide campo. Aquí no hay puertos, aquí no hay... Pero esto pide campo, pide villas romanas, pide explotaciones agropecuarias, pide, pues eso, en lo que en época medieval se llamaba las tierras de pan llevar. A la mancha manchega que hay mucho vino. Mucho pan, mucho aceite y no sé qué más. Esto es lo que pide el tópico. Y yo no estoy tan seguro que este tópico sea cierto.
Nuestra tierra es así, ya lo sé. La vocación que vemos ahora es esto, esas llanadas, esas lomas de cultivo, de vino, de cereales, lógicamente con sus cambios, ¿no? y sus cosas. En algún momento se ha explicado así. Toda la meseta castellana es una zona llana, plana. La gente de Madrid cuando dice, sí, a La Mancha, ay, qué rollo, cuando voy a la playa en verano, qué coñazo pasar por ahí con el coche, con ese calor por La Mancha. ¿Qué calor? Pues no pares, sí. No hace falta que pares. Si no te gusta ese paisaje, no pares. Decía Delibes que el paisaje castellano hay que saberlo entender. Decía. No es una cosa de casitas y de vacas. No, pues eso decía. Esto es lo que se piensa que es. Sí. Bueno, vamos a quédense con este mapa. Ese mapa de la Castilla llana, cereal, de tierra de campos, de La Mancha, de las comarcas de Palencia o de la Manchuela. Quédense con este mapa, porque vamos a ver después de él. Lo primero que hay que contar es que este periodo tardo-antiguo un día no se levantaron la gente a trabajar en la radio, en el parque de la radio. Decían, buenos días, es 1 de enero del 387. El emperador ha decidido hacer bienvenidos a la antigüedad tardía. Esto no pasa. Esto fue, pero sí que pasó una fecha de estas, y fue la del emperador Diocleciano, un chico listo, croata, dálmata, que se dio cuenta de cuáles eran los problemas del Imperio Romano y decidió tomar el toro por los cuernos y hacer una división administrativa del imperio. Era demasiado grande, demasiado ortopédico, demasiado difícil de manejar. Desde Roma, que no se enteraban de nada, y decidió hacer otra cosa. Y lo que hizo fue dividir el imperio en trozos, primero en 2 mitades, los que hablan inglés y los que hablan griego y los que hablan latín. Nosotros somos de latín. Y luego ahí, pues, en cada una de esas partes, vosotros, ¿qué enemigos tenéis? Porque aquí nos damos mal con todos los enemigos, con todos los vecinos. ¿Qué vecinos tenéis enemigos? ¿Qué fronteras hay que hacer para proteger el imperio? Y a partir de ese momento, él decidió que cada palo aguantara su vela, que cada parte del imperio defendiera esos vecinos indeseables. Y lo que hizo fue crear un episodio que se llama un modelo en el que había cosas como esta que hay aquí. Una división imperial, este-oeste, y luego pues unas divisiones que eran diócesis. Las diócesis, diócesis, separaciones. Y una de ellas era, las prefecturas, primero prefecturas, como virreinatos. Y había una que era la de las Galias. ¿Puedo hacer esto? Sí. Perdón, voy a utilizar esto. Vale. Una de ellas es esta, la de las Galias. Ahora se la voy a poner. La capital estaba en París. Y tenía lo que quedaba de Inglaterra, que no era mucho, todas las Galias, toda Hispania, toda, incluyendo, que la metió él, Tingitana, el norte de África, que no le llamó África, le quitó el nombre de África, le puso Tingitana, para que fuera Hispania, y luego con el tiempo se llamaron Baleares, se la quedó el emperador Balear. Esto es la prefectura de las Galias. Y esta tenía que defenderse de un montón de cosas. Luego estaba África, luego estaba no sé qué, luego estaba Italia, luego estaba bla, bla, bla. Esto cambió muchas cosas en la vida. Ahora lo van a entender. Esta prefectura tenía varias zonas muy calientes, muy calientes. La primera es el limes germánico, desde la desembocadura del Rin, del Mosa, no sé cómo llamarle, hasta Suiza, donde te el Danubio. Esta es una zona muy caliente, muy difícil, y aquí vino el final. Esto empezó todo por aquí. El final fue por aquí. De manera que este es un sitio delicado. Pero luego también está... Luego también estaba esto de aquí, que es el Litus Saxonicum, una frontera marítima, una manera de contener, no pateras, pero sí barcos vikingos y
o previkingos que venían aquí a hacer no sé qué, y que hubo que crear una especie de sistema de impermeabilizar fronteras por el mar. No sé si lo suenan estas cosas, pero ya se hizo entonces, se intentó hacer. Por supuesto estaba también la zona de Inglaterra, esta era antigua, ahí estaban los pictos, unos celtas y redentos, bueno. Y luego también al sur, fuera de esta zona, había también una frontera muy delicada, que es esta de aquí, la frontera de los Mauri, de los moros, que en alguna ocasión llegaron a invadir España. En el siglo III llegaron a invadir España, en muy poco tiempo, pero lo hicieron. En fin, era una zona caliente. Una zona caliente que dijo el emperador: defiéndase sola. Y defiéndase sola es búsquense la vida. Ustedes tienen que surtir todo lo que necesita ese esfuerzo bélico de tropas, de soldados, de impuestos, de todo. ¿Qué pasó? Que en toda esta zona había muy pocos lugares al abrigo, tranquilos, sin el miedo, sin el riesgo de una invasión directa de godos, germanos, moros, de pictos. Y esta zona era básicamente Galia, las provincias de Galia, sobre todo el sur de la Galia, la zona de Aquitania y la península ibérica entera. Y este fue el núcleo que mantuvo el estómago, que mantuvo todo el esfuerzo de defender con miles de soldados y de la administración los límites, como un cascarón que protege el interior del huevo, pues igual. Todo esto tenía que salir del centro y esto cambió la vida de los territorios. Lo cambió radicalmente. Aquitania y la península. Y dentro de la península, la mitad norte de la península. Y entonces empiezan a entender cosas de la relación con el sur de Francia, una relación histórica muy antigua, muy vieja, muy de esta época. Muy de esta época. Esto cambió, ya les digo muchas cosas. ¿Qué pasaba con estos asuntos? Pues mire, se lo voy a contar ahora mismo, para que lo entiendan. El modelo romano tradicional era este. Todas las provincias pagan dinerito, sus impuestos, a la capital. Roma era un imperio hecho con una ciudad y otras ciudades que dependían de ella. O eran pequeñas Romas, eran amigas, amiguis, o eran súbditas. Tú tenías que pagar cada año. Es verdad que había una economía después circular en la cual con este dinero Roma pagaba las legiones, la economía circular. Yo todo a Roma y Roma lo vuelve a repartir, y en fin, así funcionaba el imperio desde las conquistas, la época de la conquista hasta el siglo I, II, III, sin problema. Pero esto ya no existe. Con el nuevo sistema esto ya no existe. Siguen mandando dinero a Roma, pero ahora mismo hay una independencia de funcionamiento. Y las legiones, ellas, que reciben el dinero directamente y lo gestionan directamente, pagan a sus proveedores. Y se empieza a establecer un nuevo modelo en el cual la economía debe de adaptarse a este sistema descentralizado. Y las legiones, sobre todo de la zona germánica, pero también de Britania, pero incluso del norte de África, tienen que organizarse con su estómago, que es la Aquitania y es la península. Básicamente. Esto exigió una respuesta inmediata de estos territorios, en el sentido que tuvieron que implementar una economía altísimamente productiva dirigida a esta multitud de tropas, de soldados, de administradores. Aquí empieza la cosa. Aquí empieza ese fenómeno que con el tiempo ha cristalizado en esa idea que tenemos. Acabó siendo esa idea que tenemos de la tierra nos va a llevar, villas romanas, campo, esto pide campo, esto pide campo. Así acabó, pero no empezó así. No empezó así, entre otras cosas porque no podía ser. Estos días, los que estamos, son los mejores días para saber qué distinto era
el territorio del que disfrutamos ahora, del que tenía en época romana y anterior. No, vamos, no hay más que mirar internet. Yo me he deleitado viendo la cantidad de vídeos que ha subido la gente de cómo estaba el río Cuervo. Bueno, esto ya ni parecía el río Cuervo. El río Mundo, el Trabaque, un reventón del río Trabaque, un cascada que yo nunca había visto. O sea, es decir, ¿cómo está el campo de agua? ¿Cómo está el campo de agua? Verdaderamente espectacular. Las ruideras. ¿Por qué se llama ruidera? Pues nada, un año de estos que llueve mucho, te acercas, te paras el coche a 20 kilómetros y ya verás por qué se llama ruidera. Porque, por el ruido, ya está. Este año es de eso. Y están todas las lagunas, todas las cosas. Pues eso, esta es la de Majabacas, creo que es la de Mota del Pueblo. Está. Y esta es la de, no sé cuál, la de Montiel, Osa de Montiel. La laguna de Osa de Montiel, las lagunas de Osa de Montiel, las lagunas de las Yeguas, las lagunas de Tírez, las lagunas de Villafranca. ¿Quieren que sigamos? Viendo lagunas, lagunas, lagunas. Lagunas y lagunas y más lagunas y charcas y zonas que se inundan. Claro, no hay más que ponerse a cartografía. Hoy, cuando hemos venido de Madrid, al pasar por Horcajal, vi otro día un vídeo de un tío que estaba grabando a punto de salir el agua por la autovía y diciendo, por aquí viene el Jiguela, el Matas, no sé qué. Es que nacen de aquí, ¿sabes? Que pasan por debajo del Cerro de la Cruz, pero si esto no puede ser. El Jiguela es el origen del Guadiana. El Guadiana debería de nacer aquí en realidad, debería de nacer aquí en las Cabrejas. Es así, el Jiguela es el padre del Guadiana, es que es de esta manera, ¿no? Por cierto, con lo que ha llovido y la cantidad de agua que hay, todavía no ha empezado a echar agua los ojos del Guadiana. ¿Cómo estarían de agotados? El Guadiana no tiene, en Villarrubia no tiene todavía las lagunas este año, y anda que no ha llovido. ¿Cómo debe de estar de agotado el acuífero para que no salga el agua por ahí? Bueno, este es el territorio que uno debe de analizar. Vamos a ver, tantas villas y ese espacio llano, liso, vacío de todo y con villas romanas para cultivar y el trigo y la cebada y el centeno. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me van a permitir que les ponga pues no sabe. Bueno. Tienes que dejar de tener la pantalla grande. ¿Esta? No, saldría igual. Voy a quitarle esto. Un momentito. No. ¿Le quito la pantalla grande? Sí. Por si acaso. Para poder pinchar en el vídeo. Se me había olvidado que es así de tonto el PowerPoint. Cuando tienes esto no puedes saltar por encima. Vale. No. Bueno, ahora igual. No, es que no me sé. Ahora. No. Sí, me ha salido, Aquí no. Ha habido un momento que, bueno, da igual. Es un vídeo, bueno, me da igual. Era un vídeo de las tablas de Bermeo. De hecho, de hace una semana, un par de semanas. Y a pesar de que quien lo haya hecho esto se ha fijado como son los arbolitos, no se ha enterado que son las tablas de Bermeo. La tabla de Bermeo no son arbolitos y césped verde. Es agua, charca, pájaros, no arbolitos. Y es espectacular cómo están las tablas de Bermeo. Y cómo están todas estas lagunas que conocemos. Bueno, esto es una imagen hecha, estas sí que son tomadas de satélites, estos días que están preparando esto, actualizadas, porque se ven. Bueno, esto es un mapa de falso color. Este es un poco el territorio nuestro. También he cogido el Levante. Por ejemplo, esto de aquí es la plana de Utiel y Requena. Esto es un sitio donde todo lo que llueve
de repente se canaliza y por un sitio que es el podium, un salto, coge un barranco y va a parar a Valencia, a la zona encharcada de Valencia. Se acordarán, ¿no?, que pasó del barranco del Pollo, que es lo que significa podio. Todo este agua de aquí es la causante de todo este desastre que pasó aquí hace año y pico, para que vean la capacidad de retención de agua y de control. Con razón, cuando uno de estos se entera por qué le quitaron a Cuenca en el siglo XIX este territorio para pasarlo a Valencia, para que controlara efectivamente la cantidad de agua que necesitaban en la Albufera, para los regadíos de la Albufera. Pues si esto les parece importante, olvídense de esto de aquí. Esto es lo que se llama la Mancha de Montearagón, es decir, la Manchuela. La zona de Tarazona, La Roda, Madrigueras, Quintanar, hasta casi Albacete. Esta es la zona. Imagínense todo esto, vertiendo aguas directamente hacia el Levante, y no voy a hablar de la Mancha en general, que también evacúa gran parte, una parte a Guadiana y va para el sur, y otra parte también sale al Mediterráneo. Se dan cuenta del espectáculo de un territorio perfectamente preparado para acoger agua y agua y agua y más agua. Ahora. Intentando como un imbécil, bueno, se fijan mucho, por favor, no se fijen en los arbolitos, porque atrás se ven unas líneas que son las láminas de agua al fondo de las lagunas las tablas de Daniel. Miren cómo está, miren cómo está. Esto estaba así hace 2 semanas. Miren cómo está. Estas son las tablas. Y las tablas de Daniel se han preservado, por la razón que sea, pero bueno, son las que se han preservado. Son las que se han preservado. Esto de aquí es una imagen, también con satélite, pero está jugando a vegetación. Aquí se ve muy bien lo que les contaba, la zona de Utiel-Requena. Miren aquí el desembarco por el barranco del Podium a Valencia, y lo que puede traer. Y esta es la Mancha, ¿ven que está perfectamente cerrada? La Manchuela, nosotros le llamamos la Manchuela. Lo que le llamaban en época medieval la Mancha de Montearagón, de Chinchilla para arriba, así de sencillo. Esto es otra zona de más arriba, esta es la nuestra, ¿no? Esta es la zona de aquí, de por aquí, sí, esto es la sierra de, si mal no me equivoco, es que no veo bien, ¿Bascuñana? De Bascuñana, sí. Sí, Cuenca, sí, efectivamente, esta es la zona de Cuenca. Fíjense, este es un mapa, cada foto satélite elige unas longitudes de onda y mide una cosa. Y yo juego a ver qué me salía. Esta, por ejemplo, mide humedad. No tanto lámina de agua visible, sino humedad. Humedad y sobre todo capacidad portante de la tierra, es decir, lo que empapa de agua. Y bueno, pues esta es la sierra esta sí que es la de Bascuñana. Creo que es así. Esta es la sierra de Cuenca, vamos a hablar. Esta es la sierra de Cuenca, ¿no? Si pasamos a otro mapa, este ya es, por ejemplo, de la zona del Alcarria, que tampoco también tiene su tirón. Esta es la zona de Huete. Yo aquí veo, por supuesto, mira, esto es muy interesante. Esto es el final de Cabrejas. En Cabrejas, ahora no lo recuerdan, no sé por qué, porque a mí no me gusta nada, pero zona hidrográfica del Tajo, zona hidrográfica del Júcar, zona hidrográfica. En Cabrejas hay 4 cuencas hidrográficas de Ignacio. Una también que llega a la Turia, al Guadalaviar, una muy poquito, pero sobre todo Tajo, Júcar y Guadiana. Y esta es la zona que viene a Guadiana a parar. Y miren cómo está esta zona, que ya no son Cabrejas. Y aquí sale Záncara, la Cigüela, y todos esos otros ríos pequeños que son en realidad muchos, muy pequeños, y todo el agua la recogen y se subsume en esta zona de la Mancha, Manchuela, en todos estos sitios, y vuelve a aparecer donde tenga que aparecer. Esta es la zona de la Alcarria. Miren estas manchitas de aquí. ¿Alguien sabe algo de la mar de Huete? Que hasta el siglo XVII no hacían más que hablar de la mar de Huete. ¿Alguien sabe algo de eso? Debe de ser una zona que yo creo que desecaron.
Y de hecho el pueblo de Bonilla, que está por allí, Bonilla es eso, una zona de secado. Tenemos muchas, Bonilla, Bonete, Bonillas allí, no sé, pero ¿alguien sabe algo de la mar de Huete? Nadie. Y sin embargo hay fuentes históricas de época árabe que casi pierden allí un ejército entero intentando tomar Huete y no pudieron porque por unas lluvias de estas de verano que arrasa con todo. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien se imagina dónde puede estar esa mar de Huete? La capacidad portante de esta zona que es Huete está por aquí. Si lo leéis, porque yo no lo leo. Huete, vale. ¿Alguien sabe dónde puede estar? Aparte de la sierra de Altomira, o Mazarulleque, como quieran llamarlo. Esto no era así en época romana. Tuvo que hacerlo, como lo vemos ahora. Hubo que desecar, y hubo que drenar, y hubo que arenar. Hubo que hacerlo. Es decir, esa tierra castellana que vemos todo tal, el sacanal, esto no era así. Hubo que hacerlo. Hubo que hacerlo. Estos son imágenes hechas de este año. Elegí el día 2 de febrero, que fue después que estábamos ya hartos todos de que lloviera, pues venga, este día. Vamos a elegir este día, que ya estábamos todos cansados. Aquí hay uno de esos, aquí tenéis una colección de estos sitios, las lagunas de Manzabacas, que están o no están. Manzabacas está, casi siempre está, pero queda muy poquita Manzabacas. Fíjense cómo era el 20, bueno, no sé qué se pone ahí, 20 no sé qué, 22, ¿vale? Que debe ser de los años más tontos, y el de este año. Y esto, por favor, es una imagen de satélite, esto no es una imagen real. Si fuéramos una imagen real no veríamos nada, aquí no veríamos prácticamente nada. No veríamos nada, ¿no? Quizá manchas blancas de sal, pero ya hay humedad, se ve que hay humedad, pero comparen. Esto es las lagunas de Ruidera, en el 22 y ahora, cuando estaba todo petado. Y encima petado, pero es que yo estoy seguro que en momentos históricos ha sido todavía mayor. Todas estas charcas debían de estar unidas. Y esto es muchísimas hectáreas, muchos miles, cientos de hectáreas. Y si vamos sumando, miles de hectáreas. Esto es Alcázar de San Juan. Alcázar de San Juan, campo de Criptana. También varias lagunas juntas, que luego se unen con los otros sitios, es decir, ¿lo ven? Y ven las diferencias. Ven este color blanco sí que es de foto. Un colorcito blanco son sales. Los depósitos de sales históricos ahora ya se cultivan, pero con sales y con agua, con sales y con agua. Esto de aquí abajo es las tablas del Riviera, claro. Ruidera, Alcázar. Pero es que tenemos decenas de sitios así en toda la región. Decenas. Estas de aquí son Campo de Criptana y Alcázar de San Juan, un montón de lagunas en su expresión mínima, pero que en época antigua eran mucho mayores. Este de aquí es de Laguna del Retamar, Las Mesas. Miren qué colección todavía de lagunas, de charcas. En primavera se ven muy a menudo, ¿no? Que tiene, en fin, y claro, se ven porque les dejamos que salgan, pero generalmente este agua desaparece enseguida, ¿no? El territorio de la meseta sur, como el de la norte, exactamente igual, está lleno de humedales, de charcas, de espacios que no se pueden cultivar. Que no se pueden cultivar, no son hábiles para el cultivo. Hay áreas que sí, pero la mayoría no. Aquí, esto sí que lo he hecho yo, un mapita de estas zonas de humedales y de ciudades romanas. Toma. No se escapa ninguna. Ninguna se escapa. Ninguna de las ciudades romanas se escapa de tener al lado. Segóbriga y Elito, que Elito ahora mismo ha desaparecido, pero Elito debía de ser una laguna enorme, lo sabemos por las fuentes antiguas, por los libros de caza de Alfonso X, lo cuentan. Bueno, no se libra ninguno. El territorio no era como nos lo imaginamos y como acabó siendo probablemente al final. No solamente hay humedales. Yo me pongo a poner nombres de topónimos que me hablan de animales que no pueden vivir en llano, que son animales de bosque, de monte, lobos, ciervos, acebres. Los acebres son onagros, son animales que desaparecieron afortunadamente porque eran peor que un oso. El asno salvaje, estos eran tremendos.
Se llaman acebres, porque tenían un rayado, ¿no? Los acebres, los lobos, los osos. Una cosa que no he querido hacer ha sido vegetación, porque también hay un montón de vegetación con topónimos de selva, aquí la selva pascual, aquí hay un montón de topónimos de esos. Selva es el bosque cerrado. Zorra, zorrera, zorrilla, que significa un monte tan cerrado que no puede pasar nadie, como el maquis francés, una cosa así, la zorrera, la zorrilla. Entre charcas, Albacete, que ustedes van a ir a Albacete mucho. Albacete, y esto que no sabemos por qué se llama Albacete, es un nombre árabe. Albacete no significa nada en árabe. Albacete es la palabra indoeuropea alba, como Argamasilla de Alba, como Alba de Aliste, como y significa lago. Escocia, el país de los lagos, en escocés se dice Alba. Albacete no existía, no podía existir, era un charco a los pies de Chinchilla, que es la ciudad histórica. Cuando la desecan, se queda el charco seco y al lado zonas de vegetación donde tampoco puede vivir nadie. La Zorrilla, cuando tú sales de la carretera de aquí para meterte en Albacete, pasas por la Zorrilla, ¿que sí? Un sitio de vegetación, vete sumando y te pones en la roda. Esta es la mancha de villas romanas, esto es lo que esperamos encontrar. No. El territorio no era el que nosotros pensábamos, acabó siendo, pero no era así. Yo propongo, y si nosotros en vez de pensar en esa España de la meseta seca, llana y las montañas despobladas, y si yo les dijera que en realidad, en la época antigua, la península podía ser así, muy habitada, en zonas de montaña altas, el Valle de Guadalquivir, el Valle del Ebro, y las dos mesetas absolutamente vacías, o casi vacías, o poco vividas, o poco utilizables, entre charcas, entre bosques, entre zonas marginales. Acabó siendo de otra manera, pero no pude empezar así. Explicar esto es explicar la época romana, la época post-romana. Esto es nuestra obligación. Empezar a darle una vuelta a esto, cuando aparecen de verdad esas villas, cómo empiezan. Y esto exige, pues, cosas. Miren, esto es una cosa que a mí me llama la atención también, cuando paso por aquí. Topónimos que son tan recientes que yo no sé ni de cuándo son, deben de ser del siglo XVII por decir algo, yo creo que son del XVIII. Hay una zona, la Manchuela de Cuenca, al sur de la provincia de Cuenca, que tiene una toponimia que no es ni histórica. Sobre todo, casas de Aro. La casa de Fernando Alonso, que eran los teatinos, aquí en Cuenca le decimos los teatinos, porque había un convento, bueno, los frailes, que serían los teatinos, pero casas de los Pinos, casas de no sé quién, casas de Guijarro, casas de tal. Ese topónimo es que aquí no ha vivido nadie hasta el siglo XVII-XVIII. Habría algo, sí, pero no han sido pueblos hasta esa época. Es decir, yo veo que aquí ha habido una conquista lenta, que a veces ha durado hasta época medieval y posmedieval. El terreno ha habido que domesticarlo. Esta Castilla seca que la gente cree, esto es el final de un proceso que tiene mucho que ver con la antigüedad tardía. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar. Verlo de otra manera. Cada vez que salen villas, vamos a preguntarles, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Has hecho algo? ¿Qué tuviste que hacer para establecerte? ¿Qué te costó? ¿Qué retos? ¿Qué retos ambientales? ¿Qué retos del entorno? Hay que vivirlo allí, hay que meterse allí, en la profundidad, para buscar respuestas. Yo de clima no quiero hablar, sobre todo porque no puedo hablar. Tengo aquí a la policía climática especial y me prefiero no hablar la boca, porque no. Pero el clima es muy importante. Es muy importante, no solamente influye en la temperie, que es dura, en la Castilla siempre es dura, sino que también influye en las actividades agrícolas, las potencialidades, en la vegetación, en la reproducción, por supuesto. Pero también en la vegetación normal, en la capacidad de retención de agua, de drenaje de aguas. También, por supuesto que sí. En los enramblados, es decir, la capacidad de que de repente el agua enramble, cosa que aquí no suele suceder, porque estamos sobre calizas, la filtra, la chupa, la meta, no tarda mucho en salir. Vale. Pero el clima es muy importante.
Nosotros estamos hablando de una etapa entre, por aquí, esto es el año cero, pues nosotros estamos en esa época. Una época que pasamos del óptimo climático romano. En la época romana había un tiempo como el que dicen que va a haber si no hacemos algo, de inviernos suaves. En la meseta norte había olivos, ¿no? En Inglaterra hacían vino, atención, ¿cómo sería? Desde entonces hay vino en Alemania, que sabemos que no es. Es decir, desde ese momento, ¿no? Volveríamos a una etapa en la que en época romana efectivamente ese clima benigno y más cálido probablemente favoreció a resolver algunos de los problemas a los que me he referido. ¿Por qué se llama esto la Mancha? Esto no es la Mancha Oeste. ¿Por qué se llama la Mancha? Porque es lo del Marjal. Porque es que de verdad es una charca. ¿Llena de espacios? Sí. ¿Y de sitios históricos? Sí. ¿Y de territorios de los romanos? Sí, claro que sí, sí. Pero no es todo el espacio que nosotros, como lo pensamos, como tendemos a pensarlo actualmente. Después tuvieron una época difícil, una época dura, en la época esta de finales del siglo V, VI, que fue tremenda, una época complicada, tan complicada que los que vivían en el norte de Europa dijeron que no podemos vivir, vámonos al sur, y lo invadieron. La noche del 31 de diciembre de 409 se congeló el Rin. Congelado, 1 kilómetro de congelado, como una pista de hielo. Y todos los germanos cruzaron y se metieron aquí. Y desde entonces se quedaron aquí, ¿no? Y esto fue efectivamente en esa época en que empezó una facies fría, muy fría. Bueno, estas alternancias son muy importantes. Yo no voy a hablar de esto porque es muy complejo y habría que explicar demasiadas cosas, pero esto es lo que hay que hacer también. No podemos seguir viviendo de lo que dicen los climatólogos antiguos, que ellos tienen muchas informaciones básicamente sacadas de los estudios de las turberas. Aquí no hay turberas, pero tenemos unas zonas de tomas y de cosas que son espectaculares. Son espectaculares. Hay que hacer otras cosas. Está muy bien que sigan viniendo materiales y mosaicos y no sé qué, pero tenemos que hacernos otras preguntas. En este momento también es muy importante, cambio no hablo de más de entorno, es también muy importante el asunto de las comunicaciones. Esta es una zona que está en el medio de la península. Quien quiera ir de este a oeste, de norte a sur, o de tal, tiene que pasar por aquí. O le da la vuelta. Y darle la vuelta es algo complejo, largo, y no siempre una buena idea. No siempre una buena idea. Pero tiene muchos problemas. Este es el mapa tradicional, basado, bueno, no es el suyo, pero el mapa de Roldán, de vías romanas de España. Es como si tú le dices a alguien, píntame las autovías de España, y las pintas aquí, nada. No es nada, hay muchas más, pero básicamente son las autovías de España. Bueno, pues esto. Ustedes se fijan, efectivamente, en que, en efecto, esta zona de la meseta está prácticamente vacía. Esta, créanselo, es muy difícil, es del sistema ibérico. Telita. No hay ninguna gran vía que pase por aquí, porque es muy complicado el sistema ibérico. Muchísimo. Lleno de valles, de vallejos, también de ríos, con unos regímenes, y luego las épocas de clima difícil, nieve. Esta zona del sistema ibérico entre Teruel y Cuenca era una de las 7 sierras nevadas de España. En el siglo XVII y XVIII era una de las 7 sierras nevadas, donde mejor lo dije. Había 7, esta era una. Pues uno nos extraña que con estos antecedentes esta zona esté vacía, porque es el sistema ibérico, la sierra de Cuenca. Y Molina. Pero ¿y aquí? La zona de las charcas. Vale. ¿Empiezo a entenderlo? Ahora explican por qué la gente que quiere ir de Andalucía a Roma tiene que ir por la vía costera. Sin embargo, a partir de determinado momento, antes de la época nuestra, aparece una vía secundaria, que esta sí que se mete, paralela al sistema ibérico, pero esta sí que llega a la zona de la Mancha y tira para arriba. Esta sí que llega aquí, esta pasa por aquí,
Sahara, hasta época islámica, la gente que quería ir a Andalucía al norte iban siempre por Guadalajara. No había otro sistema, el mejor era ese. Esto empezó a crearse. Vamos a entender por qué, qué dificultades había y cómo se solventaron. El viario de esta época, cuando empiezan a desecar charcas y hacer villas, lo que la gente dice villas, empiezan efectivamente de esta manera. Hay charcas, hay lagunas, que son estas, la calzada pasa por aquí, por este sitio, y esto tiene un nombre, le llaman Adalba, alba, de la charca. En celtibérico, en indoeuropeo es alba. Tenemos un montón de Alba de Tormes y de Argamasilla de Alba y de estos sitios. Y Albacete, va. Pues empiezan a desecar, a hacer más pequeñita la charca, empiezan a construir, empiezan a utilizar tierras de cultivo. Hay una casa que hacen aquí, al lado de esta charca más pequeñita, que se va a llamar pues la casa de la charca. ¿Cómo se va a llamar? La casa de la charca o casa de la laguna, que lo mismo le ponían el nombre. Y por supuesto, de estas charcas había un caminito al camino principal. En esos caminitos, la vía principal y los caminitos que llegan desde los sitios discúlpame, laterales se llaman empalmes. Usted coja la carretera y al llegar al empalme a la derecha, al llegar a la derecha. En latín se llama junctura, juntura. En inglés se dice junction. En muchísimos países de estos, junction, es la misma palabra, juntura. Bueno, pues ya está. Ya tenemos una casa más, y luego arriba se hace otra. La vamos a llamar Fundus Luci, la casa de Lucio. Fundus Luci. Y luego este Luci, que también tiene la otra parte del camino, aquí le llamamos Massa Luciana, la masa, es decir, la casa grande de Lucio, Luciana, pues también existe, y este señor se hace un camino entre las dos villas, pero que cruza efectivamente por la carretera y también hay una junctura. Y luego hay otro señor abajo que se llama Ambrosius, y que tiene también su finca que se llama Turris Ambrosii, y que también le hace su empalme una junctura. Y se empieza a generar una especie de paisaje en la que hay una vía que se ha ido tal, que viene muy bien porque está el torno que ha ido desecando y poniendo a cultivar y que tiene un sitio para sacar todos los productos y que empiezan a hacer más, y que tienen todos los empalmes para ir. Bueno, esto empieza a hacerse. ¿Qué pasa cuando esto desaparece? ¿Qué pasa cuando esto desaparece? Pues miren, lo primero, que cada uno de estos empalmes por sí mismo atrae casas, casetas, figones, para dormir, para cambiar el animal, para que descanse, para darles de comer, y viven no sé cuántos. Esto es lo que pasa. Esto pasaba ya en época romana más antigua también aquí. Yo esto lo he encontrado, lo tengo publicado además en Madrid, que se veía muy claro. Esto. Empiezan a ser ellos mismos unos lugares de habitación. Aunque desaparezcan las villas, esto persiste. ¿Qué sucede? Pues eso, ya no existe el charca, pues ahora el de arriba, la casa que tenía Lucio arriba, se va a llamar, al alba se llamaba, pues Anca, como dicen en el pueblo, por aquí, Anca Lucio, que se dice Adluque, Aluche. Esto lo tiene muy bien estudiado Rafa Sabio, el director del Museo de Cartagena, que hizo una tesis maravillosa sobre el nombre de los propietarios. Bueno, en época árabe, la casa de Ambrosio, ¿se acuerdan? En árabe se dice Mazar Ambrus, Mazar Ambros, de Toledo. Esto lo tiene muy bien estudiado González Palencia, que además era de aquí, sabía mucho de árabe, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que así tenemos un tipo de poblamiento que se fue creando en este periodo. Según se iba avanzando esa relación con el entorno, esto se fue haciendo así. ¿Y qué pasa con las juncturas? Cuando ya no hay villas al lado.
que tienen el nombre de empalme. Se llaman yuncos, yunquillos, yuncler. Ustedes salen de Toledo, están todos seguidos, salen de Toledo para Madrid y tienen toda la sagra, el campo toledano lleno de esto. El alucho ya está en Madrid, lo he inventado, pero Mazarambroz sí que está aquí. Matzariambrus. Mazarulleque es lo mismo. Matzar es el nombre árabe para las villas romanas, es la que decimos nosotros. Así es como se crea el paisaje. Aquí hay territorios donde hay campo, que por cierto, estamos especializados en las 2 mesetas en llamarle a la zona donde se puede vivir el campo. El campo de Mazatriga, no se queda en el campo, la comarca del campo, tierra de campos, campo de no sé qué, todo. Donde se puede cultivar son campos, lo demás es otra cosa. Esto es lo que hay que pensar. Entre estas vías hay una que es nueva, porque antes yo creo que no se podía hacer, que interesa a la provincia de Cuenca, al territorio, y que es, creo, muy importante. Yo cada vez le doy más importancia, que es una sur-norte, de la Minio para arriba, para Medinaceli, para donde sea. Para donde sea. Pero esta sale de más o menos la Minio, viene de otros sitios, por allí, viene del sureste, viene de tal, pero esta va norte, paralela al sistema ibérico, pero para arriba. Y esta viene por Cuenca, y cruza Cuenca de norte a sur. Hay mucha toponimia que habla de esto. La toponimia árabe, los albaladejo del Puente, albaladejito, en Cuenca decimos albaladejito, la metástasis está muy típica de aquí. En Cuenca el castellano está bien, en otros sitios no lo es. Y luego pues está Albalate, las novelas. Es decir, tenemos topónimos que hablan de que este sitio no le llaman, porque en esa época la palabra Albalá es autovía, autopista. La autovía de La Plata, que es una de las más importantes de la península, el mismo topónimo. Cuando se llaman así, ojo, que son autovías importantes. Pues aquí tenemos esto. Esta autovía, que sabemos que además tiene arriba, en la parte de arriba, a partir de Priego, probablemente se bifurca en 2 sentidos. Una se va para Guadalajara, que es por donde es fácil cruzar de una parte de la otra la meseta, te evitas cruzar el sistema central de Madrid, que eso es tremendo. Estaba la mitad del tiempo helado, congelado. Y no se podía cruzar, hasta el siglo no sé cuánto no se ha podido cruzar bien. Hasta el siglo XX, que han hecho túneles, no era fácil pasar la sierra por la zona de Madrid. Los Borbones estaban asustados. Tenemos la capital en Madrid, tenemos que ir a París, que es la otra capital nuestra, eso de España, nosotros somos Borbones. Y claro, el camino entre Madrid y París tenía que pasar por el sistema ibérico, sí. Y estaba siempre helado, siempre congelado, desde los Reyes Católicos, en fin, era un follón. Este camino es muy importante, a partir de Priego y del puente de Priego y a los ojos del Escama, en fin, hay una zona además muy delicada en este itinerario, que es la zona cerca del Júcar, antes de llegar a Cuenca. Es una zona muy compleja, con dificultades del río, que es muy cabezón, que tiene sus líos, y de hecho, en esta parte, en la época nuestra, esta que estamos hablando, no les interesó seguir este camino de la vía romana, hicieron una variante por la zona de Valeria. Valeria, que claro, tenía su camino, que no era el más importante, pero pasaba por aquí, y efectivamente hasta Cuenca. Desde Valeria, por caminos alternativos, se evitaban el Júcar. Y llegaban hasta el albaladejito ese, que también daba problemas, y se lo saltaban, y ya por Cuenca subían por el valle, hasta por donde ahora mismo la carretera Guadalajara-Cuenca, hacia Albalate, hacia Priego y hacia el norte. Hay un yacimiento muy importante de esta época, que es los Gamellones, que están en Arcas, de Tela Marinera, ese sitio Tela Marinera, en los Gamellones, y tiene que ver con esto. Hubo un momento en que, las cosas se complicaban, y esto se lo debo a amigos, en particular a Jesús, que está por aquí, pues él anduvo, en su momento en Barmeló, pero anduvo por
pues estas vías las conocen muy bien. Son vías, algunas de ellas muy antiguas, me dice él, y es verdad, son vías, algunas son militares de época sartoriana, de cuando el tomate gordo de la conquista, y algunas pues las volvieron a utilizar para otras cosas, y en fin, esta es a partir de Priego, tal, Alcantuz, como iban hacia, por una parte, hacia cruzar directamente la sierra por otros sitios, o hacia Guadalajara, buscando el camino natural, en fin. Estas vías fueron muy importantes. Sí, por el puente, Luisa, por el puente de Bonillejo, pues claro, ¿por qué te esperabas? Claro, naturalmente, eso lo sabías tú también, ¿no? Hace mucho. Lo mismo lo sabías eso hace mucho. Bueno, pues estos son los itinerarios, ¿no? Y además esta vía se puede ver, esto, cualquiera que sepa de diario, se puede todavía ver, es una vía antiquísima y tan importante. Es mucho más importante de lo que creemos. En época emiral islámica hay un fenómeno que la gente no reconoce, que es este, el de la taifa de Alpuente. ¿Una taifa de Alpuente? Esa mierdecilla de sitio que hay ahí entre Valencia, Teruel y Puente. ¿Una taifa? De unos tíos Alpuente, Albunt. El nombre no es árabe, es romano. Albunt. ¿Qué puente es este? Es un puente que cruza este puente. Este es un puente que cruza la zona, no se les cavas. Este ya está pensando en cruzar por Teruel, por la zona de Teruel, hacia Castellón. Este quiere saltar las dificultades estas orográficas del sistema ibérico, pero para llegar directamente a la zona costera de Castellón, Teruel. Albunt. Y aquí hubo alguien, el Alpuente, el Taifa, esta es la Taifa del Puente, la zona de Sinarcas, que es la zona que controla Castilla por Moya. Es la zona que Castilla controla por Moya, Santa Cruz de Moya, directamente. Sinarcas, ahí está. Este es el mapa. ¿Y a qué se dedicaba y qué debía el dinerito a esta taifa? Pues de esto, de que cobraban dinero por pasar el puente. Emitían, tenían monedas de oro maravillosas. Estas son monedas que aparecieron, están en Valencia, las monedas, pero son de por aquí, de plata, de oro algunas, todas iguales, y luego tienen la morralla, que hay cientos de morralla de bronce. Estas son las que se emiten para que la gente las tenga y paguen el puente. Si quieres cruzar por aquí y evitarte el lío, este es el sistema de peaje. La taifa de Alpuente está entera dedicada al paso desde este camino sur-norte, todo lo que salga de la meseta sur, o de Córdoba, o de Andalucía, que quiera evitar tiempo y lío, pasa por aquí y paga el peaje. O te metes en la M30, en la M40. Si no quieres meterte en el lío de Madrid, paga. Es esto. Esta taifa está aquí y se debe a esta vía de comunicación, sin ninguna duda. Esta vía, que en época islámica da lugar a una taifa, con unos tíos que eran, todos se llamaban Ganaldabla, la felicidad, la riqueza del Estado. Eran 4 señores que probablemente, lo tengo que mirar porque este dato lo he perdido. Esos tíos, hay uno de ellos que tiene un nombre hispano. Esto me interesa mucho. Tiene un nombre hispano. Aunque tiene el nombre de Muhammad, no sé qué, pero esto lo hacían mucho. Se ponían nombres árabes para caer bien, pero luego tenían nombres hispanos, se llamaban Ambrosio, o Lucio, o como Lucio, como sea, pero se llamaban así. Es que esto es muy importante, que sean gente de estos que los visigodos pactaban con los árabes para quedarse con un territorio a cambio de darles dinero, como en Tuzmir, como los de Burgos, como tanta gente. Esto es muy importante, porque implica que esta vía que cruza Cuenca de sur a norte es importantísima. Pagaban arriba. Este es el camino del Cid. Este es el camino que usaba el Cid campeador para ir desde Burgos, desde Castilla original, la primera, hasta Valencia. Este es el camino del Cid. Este es el camino que trajeron los de Nájera para conquistar Cuenca. El mismo.
el mismo. Es este sitio, el mismo, pocos siglos después. Esta vía debió de ser muy importante. Es verdad que depende mucho del tiempo y de los climas y aquí hubo momentos difíciles. Probablemente a partir de la pequeña edad del hielo, esa del 16, 17, 18, esta vía debió de caer un poquito, pero en fin, esta vía es muy, muy, muy importante. ¿Y saben por qué? Porque está llena, la zona esta de Cuenca, llena de cosas importantes. Aquí hay villas o lo que sea, como la de Vega. Está aquí. De manera que, en fin, esto hay que pensárselo bien. Si no tenemos aquí un sitio especial, un lugar de estos en la península de mucha importancia, sobre todo también, no solamente por lo que produzca, sino porque es un núcleo, un punto de comunicaciones especiales, difícil, importante. Seguimos. Por cierto, en estas vías romanas de aquí, en época alto imperial, los romanos ponían arcos de triunfo, puentes, qué maravilla, qué cosas bonitas ponían para marcar, estamos aquí empezando una vida nueva. En el Bajo Imperio no hacían esas cosas. Ya no hay provinciales, ya no hay gente que paga estas cosas. Lo que hacían eran cosas rarísimas. Las tenemos aquí en Zamora, por ejemplo, entre Zamora y Portugal y Galicia. Hay 200 y pico miliarios, eso que se pone los puntos kilométricos, puntos. Llevaban ahí, arramblaban con 20 o 30, los colocaban en un sitio ahí, como un patio. ¿Y esto? Pues esto, la Portela de Gómez, ahí en Galicia, que tienen los 15 o 20, yo qué sé. ¿Y por qué los juntan aquí? Los juntan. Pero no es el único, hay varios, Hay varios sitios como este. Y además, cuidadito, porque esto también es una cosa muy importante que debe de nacer ahora. No solamente juntan miliarios, que son los puntos kilométricos que los juntamos aquí. ¿Por qué los juntan aquí? No solamente juntan miliarios, los arqueólogos saben que muchas veces se llevan en la zona de Lusitania los barracos. Se los llevan de donde estaban y los ponen en puentes, como en Toro, o los ponen en los caminos, o juntan 2 o 3 barracos, como en Madrid, los de Guisando. Y esto son una cosa que ahora también se nos ha olvidado, los puntos juraderos. Son árboles juraderos, son pozos juraderos, son iglesias juraderas, son sitios en medio de ningún lado donde la gente se junta a hacer algo. La gente de los alrededores, ahí se hacen pactos, se celebran bodas, se hacen pactos de todo. El árbol de Guernica es un árbol juradero. Pero es que no hay una iglesia visigoda que no tenga un pozo juradero, un árbol juradero, todos. Y los mantienen, aunque se hayan muerto, los mantienen ahí el tocón. Esto en Castilla son muy importantes, los árboles juraderos. Todos los pueblos de Castilla tienen una olma, que ya no queda ninguna, gracias a la enfermedad esa. Pero las olmas, los olmos, esto es un fenómeno muy medieval, pero que debe tener su origen en una manera de ¿qué hacemos con estas vías? ¿Cómo les damos realce? ¿Cómo les damos realce? En esta vía de Cuenca, que yo les digo, no sé qué pasaba, pero aquí por lo menos en esta zona no cogían miliarios para juntar, pero sí que hacían cosas como esta. Estos son 2 sitios de aquí. Uno de ellos es el de arriba, la ermita de Llanes, que es un edificio romano, tricóncavo, de 3 lóbulos, que esto los conocemos muy bien en época romana, ahora les enseñaré de dónde, pero existían. Y los ponían en las villas romanas, ahí, para que la gente que pasaba, pero veía allí que eran siempre mausoleos de la gente de aquí, el Lucio, el Ambrosio, toda esta gente ponían aquí una tumba con los abuelos enterrados y la gente que pasaba decía, mira, esto que tiene tanto dinero, este es el sitio donde tienen los... Y luego se acabaron convirtiendo en lugares cristianos. La gente los veía pegados allí a su villa romana, pero aquí no, aquí en Cuenca no están en esas villas. Aquí los ponen en alto, en sitios donde se pueden ver, en alto, y son iguales, estos edificios tricónicos. Hay uno que es este de Llanes,
en Aldea, y este otro está a la de Tarancón, en Huelves. Que por cierto, podían quitarle los arbolitos estos arbolitos que les han puesto, porque está muy bien para la vivienda que hacen allí, pero no se ve ya el edificio. Y este edificio está para que se vea. Todavía hoy, cuando vas por la autovía, se puede ver el edificio, porque está hecho para eso, por el camino. Es decir, aquí tenían una manera de esas villas que, bueno, es que no sé si he traído las fotos, pero en Mérida, si conocen la zona de Extremadura, Lirreu, en Portugal, o Sao Cucufate, al lado de Évora. Sao Cucufate es una villa romana de perder la cabeza. Y tiene delante, para que la gente lo vea, un lugar de culto a las aguas y de enterramiento, para que la gente, mira estos. Milreu, otro sitio impresionante, lo mismo. La villa, la gente pasa de lejos, pero luego, mira estos. Aquí, no. Aquí cogen, lo sacan arriba, lo ponen arriba y andamos por territorio del fulanito, del menganito. No. Empezamos a entender ahora, de otra manera, la relación de la estructuración territorial, la manera que tienen en este periodo de valorar los suyos, sus tierras. De ciudades no quiero hablar mucho, es muy complicado, me metería mucho lío. Pero bueno, algo hay que contar. Se ha hablado tantas cosas sobre las ciudades en época... Bueno, por supuesto, esta es la cartaginense. Esto se me olvidó decirlo antes. Cuando hacen esa modificación del imperio, de repente empiezan a inventarse una provincia que no existía, que es la cartaginense. La cartaginense era otra cosa. Éramos aquí todos la cartaginense, de convento jurídico de época imperial, pero no era una provincia. Una provincia es más seria, y la cartaginense es exactamente toda la meseta, ampliada por el sureste hasta Cartagena. Pero esto es darle a la meseta entidad histórica, administrativa, jurídica. Y se lo hace a finales del siglo III. Es en ese momento, en la cartaginense, que la tienen aquí, esta provincia, esta es la que concita todo ese centro productor, el de las villas. Este es el territorio. Un territorio que además sabemos hermanado con la Aquitania. Perfectamente hermanado con la Aquitania. Sabemos que había familias en una parte de la otra del Pirineo, lo sabemos perfectamente. Es esa realidad de que, oye, cada palo que aguante su vela, tenéis que producir los animales, el vino, el pan, las mulas para el ejército, tiene que salir ahí. Y salía. Las grandes familias, las familias de los Helios, los Teodosios, toda esta gente, toda es familia, todos ellos. Las ciudades eran declinantes. La única ciudad que merece la pena un poquito así en este territorio es Toledo. Toledo fue una enchufada. Era la ciudad más importante de la meseta en la época prerromana, pero luego decayó un poco. Sin embargo, a partir de esta época, cuando Mérida era la capital de toda la diócesis de las Españas, Toledo era su salida hacia el norte. Y efectivamente, cuando todas las ciudades sufrieron aquí mucho, por los tiempos nuevos, Toledo no, al revés. Cuando aquí todas las ciudades, todas empezaron a despoblarse, a deshacerse, Toledo no. Toledo iba derecha a lo que iba, y al final era como una especie de sucursal pequeña de Mérida, y al final se comió a Mérida. ¿Por qué? Porque lo importante para estas ciudades era tener obispo, ser episcopal. Se salvaban exclusivamente las ciudades que tenían sede episcopal. Oreto, Toledo, por supuesto, Cádica, Valeria, Segovia, que se llamaba otro sitio, porque quisieron, Ávila, Segovia, estas son las que se salvan. Las demás. Y aún así, pues, las ciudades eran así. Toledo, pues sí, además hubo un obispo, Asturio, en el siglo V, que sabía muy bien qué había que hacer. Para vivir aquí había que vivir en la religión. Ellos no tenían, como Mérida, como Sevilla, como Valencia, todos tenían, como Zaragoza, todos tenían su Marte. Toledo no, cachis en 10.
¿Qué hizo? Pues se fue a Alcalá y lo robó. Y luego Alcalá dijo, aquí el San Justo está mío. Y ya se tuvieron que inventar los de Alcalá, el pastor, que era otro niño, hermano, en fin, para tener algo, porque ya que se lo han llevado, pues que tengamos algo que echarnos a la boca, ¿no? En fin, estas cosas que pasaban en la media, San Justo se lo llevaron a Toledo. Ya sabían ellos lo que había que hacer para mantener peso y ahí lo tienen. Y fue efectivamente luego la capital del reino. Estas imágenes de Toledo antiguo, este edificio es espectacular, está ya abandonado, yo no sé cómo en Toledo le hacen caso, el circo. Parece mentira que esta ciudad tenga este edificio de San Lorenzo. Le sobra de todo, debe de ser, porque esto es lo que demuestra el poder, un circo. Un circo es una cosa de poder, de emperadores, no de otra cosa. Nadie tiene circuitos de Fórmula 1, si no eres una gran ciudad. Puedes tener imitaciones, pero bueno, Toledo es la única ciudad. Y como tienen el circo, pues a veces. Un ejemplo de una ciudad de esta época nuestra, pues, Oreto, muy interesante, en gran altura de Calatrava, Oreto, un gran obispado, que en teoría tiene un centro episcopal aquí al lado del río Jabalón, con un puente romano espectacular. Pues esto es una zona episcopal preciosa, con un edificio visigodo precioso, pero que está sobre un edificio romano, que se lo he visto yo, con un baptisterio romano, que eso lo he hecho yo, que lo conozco muy bien, ¿no? Esta es una típica ciudad, pero que luego te das cuenta que no solamente es la parte religiosa, es también, que es esta de aquí, es que es también varios cerros más habitados. O sea, se pierde en esta ciudad la unidad, la continuidad. Una ciudad tiene un comienzo y un final. Un campo, muralla, casas, muralla, campo. Se pierde. Y de repente es un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo, durante kilómetros. ¿Qué ciudad es esta? Le pasa igual a Arcádica, le pasa, bueno, Valeria desaparece. En el siglo VII hay una epidemia de estas de langostas. Ahora mismo, este año, que ha llovido tanto, hubiera sido un año de langostas peligrosas. Hubiera sido un año, desapareció la ciudad entera. Alguna más, pero la mayoría se quedaron así, en nada, en un lugar. Los que somos de Madrid entendemos muy bien eso, porque Madrid ya no existe. Madrid ya no existe el centro, es un sitio de turistas que hay ahí, donde viene la gente a ver el Rey León, pero los de Madrid no vivimos así. Vivimos en barrios, en zonas, en núcleos, es lo mismo. Es exactamente igual, el mismo fenómeno. Bueno, es otra manera de entender las ciudades. Y la mayoría son así, la mayoría son así. Lo importante fue la cristianización. Y de hecho sabemos muy poquito. Esta es una de las cosas que tenemos que estudiar. Esto no hemos sido capaces de estudiar muy bien. No solamente es una cuestión religiosa, es algo más. Sabemos que los grupos socialmente más potentes eran cristianos, se comportan como cristianos, esconden las cosas que les da vergüenza como cristianos, lo hacen todos, pero no sabemos de la gente nada. No parecen muy cristianos, aunque tampoco te puedes fiar. No lo sé, esto hay que estudiar. La cristianización, ¿qué es importante? No sabemos muy bien. Sabemos que debía de ser importante, pues sobre todo como acaba. Hay una toponimia, en Cuenca tenemos un montón. Cañete. Todas las topónimos de caña, Cañete, pues eso, ¿cuál es más? Cañabate, Canilla, Canillejas, Caña, Villar de Cañas, no tiene nada que ver con las cañas. Cañamades sí, pero no Villar de Cañas. Cañete, significa cañabate. La palabra grija, grijalvo, grijalva, grija no sé qué, los grijos, ¿no? Viene del latín ecclesia, pronunciado caña, caña, significa, viene del árabe canna, que es un diminutivo de canisa, canisa, es iglesia de cristianos, por tanto les llamaban así. Ya está. Aquí en Cuenca tenemos chumillas, del árabe chimía, que es un diminutivo de iglesia, grija, chimía, pues es la misma palabra y significa iglesuela. Si son todo términos que hablan de que había monasterios, de que habría iglesias, de que son zonas
cristianizadas, pero ¿cuándo? No lo sabemos. Tenemos que hacer algo, tenemos que enterarnos de esto. Hay un paisaje cristiano que descubrir y una cristianización que no tenemos ni idea que descubrir. Ya voy muy bien, estoy acabando. Y nos queda pues hablar de lo que no he querido hablar hasta ahora. De tierra de villas y de... ¿Qué es una villa? ¿Qué es? Una villa no existe, eso no existe. Esa palabra es nuestra, es una invención. Es el gamusino que, como aquí, que se venden gamusinos. ¿Qué es gamusino? Pues nada, una tontuna, una puesto así, ¿no? Pero gamusino es a los niños, para engañarles, ¿no? ¿Qué es una villa? A los arqueólogos, para engañarles. Cualquier cosa que haya en el campo que no sepas lo que es una villa. No. Pasa lo mismo aquí que en Castilla la Vieja. O sea, hay mosaicos, están en el campo, es una villa, que no. La mayoría de las buenas villas en la meseta no son villas del campo, donde se esconden los señores potentados, no. La mayoría son villas suburbanas, son fincas de pasar el fin de semana. La de la Olmeda no es una villa que está en el campo, se está a 5 kilómetros de Saldaña, que es una ciudad importantísima, precisamente en la baja época. La villa de Punas, esta que hay en Valladolid, que el tío está en Valladolid, y eso está en el último tal de Valladolid, donde Cristo perdió el gorro de Valladolid, pero está a 10 kilómetros de Coca, la capital donde nació el emperador. O sea, ese tío iba allí a pasar el fin de semana, además en una villa muy pequeña. En fin, la mayor parte de esas villas no son suburbanas, eso es otra historia. Hay que empezar a distinguir qué es donde vive la gente de mucho dinero y donde la gente trabaja en el campo, lejos de cualquier. Esto es lo que hay que empezar a hacer. Algunas son espectaculares, desde luego. Y aquí tenemos esto. Tenemos esto. Aquí en Castilla Sur, en la zona nuestra, pues nunca hemos querido sacar villas y mosaicos, porque son un rollo. Son un rollo. ¿Quién lo mantiene eso? Hay que restaurarlo todos los días. Y aquí nos hemos dedicado más a hacer ciudades romanas, en la meseta norte no, nosotros sí. Ellos tienen más villas. Bueno, ahora ya estamos aquí un poco equilibrándonos, ¿no? Esto de aquí rompió la pana. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Esto es una villa? ¿Esto es una villa? No está Miguel Ángel, está en Faro. Ahí está bien, que hay una clava. Pero, ¿esto es una villa? Aquí en un tomate gordo. Está en esa vía romana de alguien que privatiza toda la vía, que probablemente la tenga privatizada ya en época romana, cuyo descendiente último hace la taifa, se llama, en vez de llamarse Lucio, se llama en árabe, Abd-Rahman, que se llaman así. Y el califa recibe al obispo de Córdoba, Abd-Rahman, no sé qué, pero pues va a llamar, tendrá otro nombre, ¿no? Y es que se llamaban así, claro, estaban en la época del califa, pues aquí igual. Estos Yumel Dabla, ¿cómo se llaman de verdad? Porque estos tíos debían de estar desde época nuestra dominando esta vía. Y aquí tienen algo, en este sitio, tienen algo que es otro de esos lugares que la gente pasa y ve y sabe dónde está. Esto es la villa de San Cucufate, con su iglesia delante. Esta es, creo que es así, entonces es la misma, San Cucufate con la iglesia delante. Milgeu, ahí la tienen. Milgeu, la villa de Milgeu con esa iglesia, edificio, tricónico, que la gente lo ve y dice, oh, esto es la casa matriz, la casa solariega. Porque tienen aquí a la gente enterrada, o tienen el culto. Pues igual que están aquí, en Milgeu, en la Lusitania se estira eso, aquí se estira otra cosa. Esta es nuestra variante. Y nuestra variante es esos edificios que ponen en alto también, el de Llanes, o en esta vía, o el otro que también está muy cerca de esta vía, o es este. Curiosamente,
otro edificio tricónico, de 3 lóbulos, trilobulado, con más cosas, que tiene buen lío, buen lío. Miguel Ángel tiene aquí un buen lío, un trabajo largo y denso, pero ¿esto es una villa de vivir? ¿O es otra cosa? Y eso sí, lo que pinta que sea, telita. Lo que pinta ser, telita. Telita. Algún día empezaremos a pensarlo y a decirlo en voz alta porque telita. Es probablemente el origen de toda esta gente que luego tiene una tarifa, que controla el paso, una parte importantísima de las vías de comunicación en la península. Tanto es así que a los árabes les pagan dinero y lo mantienen ese negocio durante generaciones. Concluyendo, vendrán hallazgos nuevos. Siguen viniendo cada día, ¿verdad, Miguel? Que cada día, venga, más cosas y más datos y venga, vale. Eso es verdad, nos van a enriquecer un montón. Lo que pasa es que si no nos preguntamos cosas nuevas, si no tenemos preguntas, no vamos a tener respuestas nuevas. Necesitamos afrontar estas preocupaciones de la población, la relación con el entorno, el cambio del entorno, la capacidad que tenemos de influir en la naturaleza, si lo hacemos bien o mal, qué no debemos hacer. Necesitamos estudios nuevos, no solo territoriales, ambientales. Necesitamos ir a hacer análisis en los lugares encharcados, en las tobas, en los bosques, en los montes, la genética de los árboles, para saber de verdad cuándo, desde cuándo, con quién están emparentadas, para entender cómo salió este paisaje del que disfrutamos ahora. Necesitamos metodología moderna, la arqueología, bioarqueología. Necesitamos estudios de isótopos estables. Necesitamos más estudios satelitales, más análisis de lejos, es decir, genética. Hay que ir a la genética. Necesitamos genética. Necesitamos nuevas preguntas, no las de siempre, que también están muy bien. Y además necesitamos unas nuevas preguntas que nos hablen de la gente, no de los ricos y de los poderosos, de la otra gente, los que no están, los que nunca salen. Necesitamos preguntarnos por ellos, ¿no? Y además necesitamos esto y, ¡ay, qué modernidad! ¿Qué estás hablando? ¿De cambiarlo todo? No, bueno, a veces no. Yo a veces creo que aquí necesitamos volver un poquito a una etapa de la arqueología, que era la arqueología filológica. Los nombres de lugares, la toponimia, que es una mina. También podríamos mirar lo que hacían nuestros antepasados arqueólogos hace 100 y pico de años o 200, que lo hicieron muy bien. Y que aquí no se hizo. Es decir, mezclando lo moderno y lo antiguo, con preguntas nuevas, tendremos respuestas nuevas. Mientras, vamos a dejar que se vaya enriqueciendo el panorama, con nuevos hallazgos, algunos espectaculares, pero vamos a empezar a conocer esta tardía antigüedad, que son 700 años de historia, a caballo entre el pasado romano y nuestro territorio, nuestro país, nuestra realidad histórica. Es esta. Lo tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que merecerá la pena. Sigue siendo un periodo apasionante y sigue siendo, ya lo saben, un periodo que en gran medida no nació aquí, pero aquí cursó sus primeras letras en España, en este sitio, donde está. Ahora cuando salgan, se asoman un momentito, ven esto de tardo-romanidad, que fue la primera vez que se nos ocurrió ponerlo, nos dejaron ponerlo, y al final ha hecho fortuna. Pues ya está, no les duermo más. Conferencia y por ser un poco el causante
ese primer cartel, esos primeros carteles, las primeras veces donde se ponía tal barbaridad en un museo. No sé si se han generado muchas nuevas hipótesis, nuevas visiones. Seguramente, no sé si alguien quiere intervenir, quiere preguntar. ¿No sean tímidos? ¿Tímidas? Bueno, pues... Yo soy especialista en demoler, no en construir. Lo siento. Pero cuando uno llega a un sitio y lo que hay no me gusta, yo soy de los que destruyen todo y luego ya alguien que empieza a hacer chalés nuevos porque bueno, yo creo que yo soy todos... experto en eso, lo siento, a lo mejor les he demolido demasiadas cosas y qué, y ahora qué. Yo creo que lo que ha pasado un poco es eso, ¿no? Nos ha dejado un poco en shock con estas nuevas hipótesis, nuevos enfoques, la verdad que son nuevos enfoques, nuevas maneras, nuevas preguntas, ¿no? Ahora todos tenemos en mente nuestro patrimonio, que lo vemos todos los días y lo vivimos aquí en las conferencias, pero estos nuevos enfoques hay que repensarlos, hay que trabajarlos y te agradezco especialmente que los traigas aquí para que tengamos otros ojos para ver nuestro patrimonio. Si no se atreve nadie, yo la verdad es que vuelvo a darte las gracias. Vuelvo especialmente, es muy especial para nosotros estar aquí y sobre todo estas nuevas maneras de ver con nuevos ojos esto que tenemos aquí, pues nos viene muy bien. Pues nada más, gracias también a todos y todas por estar aquí y nada, solamente decirles que la próxima conferencia es después de Semana Santa, es el día 9 de abril y será sobre arqueología en época visigoda y será en la Universidad Complutense, la Universidad de Castilla-La Mancha, perdón, la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahí espero verles a todos y todas porque la verdad es que este ciclo es muy, muy apasionante y es muy, muy nuestro, ¿no? Como ha dicho Ángel. Es una cosa que salió de aquí y que aquí tenemos muchas cosas que decir todavía. Muchas gracias.